Hola, sean bienvenidos a la materia de Introducción a la Sociología. Te preguntarás, ¿para qué estudiar sociología? Si tal vez vayas a estudiar la carrera de Derecho, de Educación o de Arquitectura o algunas otras. Pues principalmente porque vas a interactuar con individuos, con seres humanos, a lo largo de tu carrera y a lo largo de tu vida. Por eso el objetivo de esta materia es ofrecer un primer acercamiento al origen y evolución de las diversas sociedades, porque el pensar y comprender lo social es necesario para que desde la realización o ejecución de tus profesiones hagas un cambio en esta realidad social que te ha tocado vivir. Pero, ¿qué es y cómo nace la sociología? Comencemos con el contexto histórico de la sociología. ¿Cuándo nace? Prácticamente nace a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con el inicio de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Estos dos acontecimientos históricos fueron importantes en este momento de la sociedad. El desarrollo que fue comenzando en aquel tiempo dio origen a un sinfín de cambios sociales. Estos cambios fueron, por ejemplo, el éxodo del campo a la ciudad. La población comienza a migrar del campo a las grandes fábricas que se instalaban en las ciudades. Aparecieron nuevos modos de producción. Ya la producción fue en serie, pasaron de lo artesanal a la producción en masa. Hubo nuevas reglas que cumplir, ya la sociedad y la población no se comportaba de la misma forma debido a estos grandes cambios sociales. Incluso algunas estructuras modificaron su comportamiento, como la familia, por ejemplo. Hubo un gran cambio cuando en la época feudal quien solamente trabajaba era el hombre. Prácticamente con la llegada de las fábricas se va a trabajar la mujer, incluso los hijos. Prácticamente toda la familia se fue a trabajar a las fábricas. Y es así como surgen nuevos problemas también sociales, aparece el conflicto, aparecen algunas problemáticas, como por ejemplo problemas de salud, problemas en la familia, incluso problemas de nueva criminalidad. Y es aquí en este momento donde surgen algunos teóricos clásicos de la sociología. Tenemos a Emilio Durkheim, a Max Weber, a Karl Marx e incluso a Augusto Comte. Este último es considerado el padre de la sociología porque fue él quien le dio el nombre a esta ciencia social. Pero seguimos cuestionando qué es la sociología. Para Anthony Giddens, un sociólogo inglés, la sociología es el estudio científico de la sociedad humana, de los grupos, de las sociedades en su conjunto y el mundo de los seres humanos tal como son. Mientras para Augusto Comte, el padre de la sociología, es el estudio de la sociedad en un nivel elevado. Él prácticamente empieza a utilizar el método científico en las ciencias sociales. Él decía que la sociedad se podía estudiar igual que las ciencias naturales, utilizando el método científico, porque el comportamiento social prácticamente es regular. Repetimos patrones constantemente. Estos teóricos clásicos de la sociología, en los cuales también más adelante fueron surgiendo más especialistas en lo social, puesto que recordemos la llegada de la Revolución Industrial genera grandes cambios en la sociedad. Sin embargo, todas estas personas tenían una idea muy particular de ver la sociedad. Cada uno poco a poco se fue separando de lo que creía en el principio algún teórico y él prácticamente aportaba otros conocimientos. Pero, ¿qué es una sociedad? Una sociedad es un conjunto de seres humanos en interdependencia, nos dicen algunos teóricos. Y es esta interdependencia en un contexto social determinado lo que viene siendo el objeto de estudio de la sociología. Pensemos, por ejemplo, qué sentido le damos al concepto de la muerte.
Nosotros en la sociedad mexicana le damos un significado muy particular. Este significado incluso tiene significantes. Hay acciones que la sociedad mexicana realizamos en torno a la muerte, pero pensemos en la sociedad africana, pensemos en la sociedad de Medio Oriente. Cada una tiene un concepto muy particular de este mismo concepto, ¿no? Y es esa interdependencia lo que viene siendo el objeto de estudio de la sociología. El concepto de la muerte es uno, pero podemos tener muchos otros. Pensemos en el matrimonio, el papel de la mujer en la sociedad. Recuerden que el concepto o el papel de la mujer no es el mismo igual en la sociedad norteamericana que en la sociedad afgana o que en una tribu de África, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el objeto de estudio de la sociología viene siendo la sociedad humana en interacción con otros. Esa interacción es lo realmente importante para la sociología. El sociólogo va a ver qué existe dentro de esa interacción, por qué los seres humanos nos comportamos diferente en los diversos grupos en los que nos insertamos a lo largo de nuestra vida. El ser humano, por ejemplo, nos insertamos desde que nacemos hasta que morimos en diversos grupos. El primer grupo en el que nos insertamos es la familia. Esta familia tiene un significado para el lugar en el que vivimos. La familia no es la misma aquí en México o en África o en Japón, ¿verdad? Tienen conceptualizaciones diferentes. Y debido a que las sociedades somos dinámicas, no somos estáticas, vamos evolucionando conforme al tiempo que se nos va presentando. Por eso hoy en la actualidad la familia ya es muy diferente a la familia del siglo pasado, de los años 50 o de la época de los reyes, por ejemplo, ¿verdad? Y este concepto de familia prácticamente también se involucra en los procesos jurídicos, en los ordenamientos jurídicos, ¿no? Ya hay, el derecho entra prácticamente para darle un nuevo concepto a esta estructura de la familia dentro de una sociedad. ¿Cuál es el campo de estudio de la sociología? Es importante señalar que el campo de estudio es muy amplio, se puede hacer sociología de todo prácticamente. Nuestras costumbres y nuestros valores vienen determinados por ese bagaje sociocultural con el que nacemos y que sin embargo en un momento determinado sí lo podemos cambiar. Porque recuerden, sí somos individuos, pero nos insertamos en diferentes grupos sociales. Entonces, ¿para qué estudiar sociología? Bien, el estudio de la sociología nos permite ampliar nuestros puntos de vista que ya tenemos preconcebidos, es decir, nos puede apoyar a comprender el mundo de la actualidad. Podemos tener ideas ya preconcebidas que nos fueron reproducidas, sin embargo, si yo considero como individuo que en la actualidad ya no son relevantes estas ideas, claro que puedo cambiarlas, porque recuerden que lo que conocimos como bueno, como natural o como verdad puede no serlo hoy en la actualidad. En conclusión, la sociología explica la realidad de la sociedad tal como es y no como debiera de ser. Lo hace prácticamente separándose de los juicios de valor. ¿Por qué? Porque la sociología es una ciencia del ser y no del deber ser como algunas otras. Es decir, se interesa por el actuar del individuo pero en sociedad. La sociología se interesa por conocer las causas de la interacción social, es decir, cómo interactúa el hombre en sociedad en los diversos grupos en los que a lo largo de su vida va desarrollándose. Entonces, de manera general, el objeto de estudio de la sociología es el comportamiento humano en las diversas sociedades.